Hola amigos, hoy día celebramos, 25 de mayo, celebramos a Virgen María, Madre de la Iglesia. Y para iniciar el día de hoy, lo hacemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regina Celi, letare, aleluya. Quiaque in meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, aleluya. Oremos también por las intenciones de el Papa León XIV, de mi obispo Neri Menor y de todos los sacerdotes del mundo entero. En esta oportunidad también quiero saludar a mi párroco Peter Chau y al padre Marco, que todos los domingos viene aquí a mi capillita de San Isidro Labrador a hacer la misa a las 11 de la mañana. En Lima Norte están todos invitados, de acá de Puente Piedra, del distrito de Puente Piedra en Lima. Iniciamos con Mateo 21. Mateo 21. Jesús entra en Jerusalén. Estaban ya cerca de Jerusalén cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: caminen hasta el pueblecito que está al frente y encontrarán una burra atada con su burrito al lado. Desátenla y tráiganmela. Si alguien les dice algo, contéstenle: el Señor los necesita, pero pronto los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por un profeta. Digan a la hija de Sión: mira, que tu rey viene a ti con toda sencillez, montado en una burra de carga, junto a su burrito. Los discípulos fueron, pues, siguiendo las instrucciones de Jesús, y trajeron la burra con su cría. Después le colocaron sus capas en el lomo, y Jesús se sentó encima. Entonces la mayoría de la gente extendió sus capas en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las ponían sobre el suelo. El gentío que iba delante de Jesús y el que le seguía exclamaba: Hosana, vive el Hijo de David, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hosana, gloria en lo más alto de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, la ciudad se alborotó. Preguntaban: ¿quién es este? Y la muchedumbre contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Abro paréntesis. Esta es la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero Jerusalén tiene varias entradas y él entra por la puerta de Betfagé, junto al monte de los Olivos. Betfagé es un lugar. Por eso dice: cuando llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, él entró por una de las puertas, de las 7 puertas del templo de Jerusalén, o donde estaba construido el templo donde había estado construido el templo de Salomón. Cuando dicen Hosana, Hosana quiere decir sálvanos, sálvanos. Cuando dicen vive el Hijo de David, la gente contesta Hosana. Hosana es sálvanos, porque ya conocían que Jesús resucitaba a los muertos, curaba a los leprosos, daba vista a los ciegos, y ellos
los judíos sabían que iba a venir un Salvador. Entonces, cuando dicen, vive el Hijo de David, ellos contestan, sálvanos, sálvanos, porque dice, Hosana. Cierro paréntesis. Jesús limpia el templo. Después Jesús entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en los patios. Derribó las mesas de los que cambiaban monedas, lo mismo que los puestos de los vendedores y palomas. Y les declaró, Dios dice en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. También se le presentaron en el templo ciegos y cojos, y Jesús los sanó. Viéndose estas cosas tan asombrosas que Jesús acababa de hacer, y a los niños que clamaban en el templo, ¡viva el Hijo de David!, los sacerdotes principales y los maestros de la ley se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen esos? Perfectamente, les contestó Jesús. ¿Y ustedes no han leído nunca este texto? Tú sacas tus alabanzas de los pequeñitos y de los que aún maman, y dejándolos allí, salió de la ciudad para ir a Betania, donde pasó la noche. Abro paréntesis, porque muchas veces nosotros mismos que nos confundimos, hacemos que nuestras parroquias, nuestros templos, se parezcan a un mercado. Siempre andamos vendiendo o rifas o varias cosas que se venden en las parroquias. Pero Jesús se indigna de lo que sucede en la casa de su Padre, en la casa de Dios. No puede haber tanta venta. Hay veces escucho, todo lo venden a la gente que está saliendo. Porque yo también vendo esos libritos de la palabra de Dios que duran para un mes y están a 5 soles. Entonces yo vendo, estoy en la puerta y entonces unos señores dicen, todo lo venden. Pero ese librito también cuesta, pues, ¿no? Pero es la palabra de Dios. Pero también hay veces ya algunos se pasan porque hacen tómbolas, pero esas tómbolas también es para arreglar el templo o para pagar la luz, pagar el agua. Se necesita tanto. Comprar la cera, arreglar los jardines, sale de ahí. Para arreglar el piso del patio. Aquí en mi parroquia de Puente Piedra, el patio está todo levantado, feo. Porque no se hace ningún bingo, ni una tómbola, nada. Ni un negocio. No es como el tiempo de Jesucristo. En mi parroquia no hacen nada de eso, no hacen actividades. Por eso es que el piso está todo levantado. Está feo. Pero ¿qué se hace? Será para que la gente no digan, todo lo ven negocio. Pero en otros sitios sí, ya es mucho negocio que hacen. Y entonces Jesucristo se molesta y hace una cuerda. En otros evangelios dice que hace una cuerda de 3 correas de cuero y los azota a los cambistas y echa de las palomas, las cajas de las palomas, las bota y le dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Los cambistas más, ¿no? Cueva de ladrones. Siendo que nuestras parroquias es para predicar la palabra de Dios, no es para hacer negocios. Pero, bueno,
Ya se lo dejo a Dios mejor. Cierro paréntesis. Maldición de la higuera. Al regresar a la ciudad, muy de mañana, sintió hambre. Divisando una higuera cerca del camino se acercó, pero no encontró sino hojas, y le dijo: jamás volverás a dar fruto. Y al instante se secó la higuera. Al ver esto, los discípulos dijeron maravillados: ¿cómo se secó de repente la higuera? Jesús les contestó: en verdad les digo, si tienen realmente fe y no vacilan, no solamente harán lo que acabo de hacer con la higuera, sino que dirán a ese cerro: quítate de allí y échate al mar, y así sucederá. Todo lo que pidan con una oración llena de fe, lo conseguirán. Abro paréntesis. Aquí, ¿qué representa la higuera? Porque todo tiene un sentido, una representación. La higuera es el pueblo de los hebreos, de los judíos. Porque Dios vino a la higuera y quiso comer de esa higuera, y la higuera no tuvo frutos. Jesús vino a su pueblo judío y quiso comer de ese pueblo judío con ellos, sentarse a la mesa, pero los judíos lo mandaron a matar. Claro que para limpiarse las manos, ellos fueron donde los romanos, para que la misma guardia judía del templo no lo mate a Jesús directamente. Ellos se fueron donde los romanos, y fueron los romanos los que mataron a Jesucristo, no la guardia judía. Por eso Jesucristo le dice a la higuera: y jamás volverás a dar fruto. Y en ese instante se secó la higuera. La higuera representa al pueblo de Jerusalén por haber matado al enviado de Dios. Cierro paréntesis. Subtítulo: Jesús responde a las autoridades. Jesús había entrado al templo y estaba enseñando cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías fueron a su encuentro para preguntarle: ¿con qué derecho haces todas estas cosas? ¿Quién te lo ha autorizado? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. Nada más, si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago todo esto. Cuando Juan bautizaba, ¿lo había mandado Dios o era cosa de hombres? Ellos reflexionaron interiormente, se contestaron lo que había mandado Dios, que lo había mandado Dios. Nos va a decir, pues, ¿por qué no creyeron en Él? Y si le decimos era cosa de hombres, debemos temer al pueblo, ya que todos consideran a Juan como un profeta. Y contestaron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús dijo: yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Subtítulo: la parábola de los dos hijos. Jesús agregó: ¿qué les parece esto? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, hoy tienes que ir a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se acercó al otro y le mandó lo mismo. Este respondió: voy, Señor, pero no fue. Jesús pues preguntó: ¿cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? Ellos contestaron: el primero. Y Jesús prosiguió: en verdad, los publicanos y las prostitutas les preceden, van delante, ¿no?, a ustedes en el reino de los cielos, porque Juan vino para indicarles el camino del bien y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Subtítulo: los viñadores asesinos. Escuchen este otro ejemplo. Había un dueño de casa que plantó una viña. Le puso cerca, cavó un lagar, levantó una casa para vigilarla, la alquiló a unos trabajadores y se fue a un país lejano.
Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes donde los trabajadores para que cobraran su parte de la cosecha. Pero los trabajadores tomaron a esos enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los trabajadores, al ver al hijo, le dijeron, este es el heredero, matémosle y nos quedaremos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos? Los oyentes de Jesús le contestaron, hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Por eso les digo que el reino de los cielos se les quitará a ustedes para dárselo a gente que rinda frutos. Y en cuanto a la piedra, el que se estrelle contra ella será hecho pedazos. Y si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo al pueblo, que lo miraba como un profeta. Y aquí acaba el capítulo 21. Pero los viñadores asesinos, la viña es el pueblo de los hebreos, de los judíos. El dueño de la viña es el mismo Jesucristo. Es Jesucristo Dios. Y Dios manda a profetas y este pueblo judío los mata. Porque siempre los profetas han sido asesinados o los ponen en pozos oscuros y les echan agua. Porque no querían escuchar la palabra de Dios, porque el profeta siempre predica la palabra de Dios. Dios le dice al profeta, habla a mi pueblo, dile al rey que se arrepienta. Y el rey no quiere escuchar y lo manda a matar al profeta. Y eso es lo que sucede. Los que vivían en la viña matan a todos los que llegan. Y al final Dios dice, mandaré a mi hijo. Y manda a Jesucristo. Y dicen los judíos, este es el heredero, matémoslo y nos quedamos con su viña. Y lo matan a Jesucristo, que es la piedra angular de la iglesia. ¿No? Por eso dice, la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio, la piedra principal de la iglesia, por la resurrección. Por eso es nuestra fe. Esa es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Eso es lo que he leído en la Biblia, lo que significa los viñadores asesinos. Por eso que también Jesucristo manda que se seque la higuera y la higuera ya no vuelve a dar frutos, porque la higuera representa al pueblo judío. Y además que la higuera se seca, Jesucristo al resucitar deja a sus apóstoles y sus apóstoles se van de pueblo en pueblo, no solamente predican a los judíos que se vuelven cristianos, sino también, como sabemos por historia, los romanos y a los griegos, a todo el mundo. Y es cuando nos bautizamos, entramos a formar al nuevo pueblo de Dios.
ya no a esa viña de los judíos, sino al nuevo pueblo de Dios, porque inclusive recuerdan ustedes que los judíos tenían la costumbre de la circuncisión, tenían que circuncidarse, era la ley, pero esa ley cambia porque Jesucristo mismo es bautizado por Juan, el que tenía el espíritu del profeta Elías. Juan tenía el espíritu del profeta Elías, el primo de Jesucristo. Y ese mismo Juan el Bautista lo bautiza Juan, y esa es la nueva marca del nuevo pueblo de Dios. Ya no es la circuncisión, sino es el bautizo para entrar al nuevo pueblo de Dios. Y terminemos por el día de hoy también con una oración o una canción a la Santísima Virgen María, una oración cantada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, aleluya. Que Dios bendiga a todos los maestros de mi colegio, que nuestra Madre siempre nos proteja para que iniciemos este nuevo periodo de trabajo con estudiantes y que todo nos vaya bien, bajo el sagrado manto de nuestra Virgen María. Hoy día, que es el Día de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Chao amigos.